Cuando los de abajo se mueven, los de arriba tiemblan. Revolución no significa destruir la vida, sino construir algo nuevo. Sanos y sanas de la azotea, 8 años radiales. Todos los jueves de 18 a 20 horas por KLA por la 91.7. O también nos encontrás en www.radiokla.com.ar. El mundo está ahí y nosotros por acá. Somos el mundo entre manos, pies y voces que se encuentran una y otra vez en Sanos y Sanas de la Azotea. Bueno, muy bien, 19:39 iniciamos el último bloque de Sanos y Sanas de la Azotea y lo tenemos ahí en comunicación telefónica a Luis Lazo Valdivia. Él es salubrista, ahí en Perú hablan del salubrista, el médico salubrista. Él trabaja mucho la cuestión de la gerontología con las personas mayores, pero está pasando algo, estamos todos pendientes de lo que está pasando ahí en Perú con esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para candidatos a presidentes, uno por la extrema derecha, la hija de Alberto Fujimori, y por otro lado Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú. ¿Cómo estás, Luis? Te saludamos desde acá, desde Mar del Plata, Argentina. Muy buenas tardes, buenas noches a los amigos de Argentina, especialmente Mar del Plata, que pude visitarlo en un evento del Movimiento de Salud de los Pueblos hace un par de años. Sí. Muchas gracias por la llamada. Luis, ¿qué está pasando en este momento? A mí, y acá estamos mirando con Leandro y con Adrián, hasta hace 48 minutos, 584 votos arriba Keiko Fujimori. Así es ahorita la foto, justo también la he mirado para conversar con ustedes, y esta situación se mantiene así aproximadamente un día y medio. Cuando la suma de votos, especialmente las que llegaron de Estados Unidos y de Argentina, de Buenos Aires, se completaron de llegar y se empezaron a sumar. Mirá. Ayer la diferencia había permitido, con los votos de Argentina y lo que quedaba remanente de Estados Unidos, una remontada, una vuelta, ¿no? Una voltereta nuevamente, poniendo a Fujimori encima en 4 milésimos porcentuales, o sea, 0,04% de diferencia. Y eso obviamente genera una situación bastante angustiante, a veces confusa, ¿no? Claro. Según como quien lo tome, ¿no? Crisis también en términos de angustia, de malestar, de incertidumbre. Y yo diría que la situación que se da ahora en el plano electoral no es mucho diferente con lo que vivimos los peruanos día a día en el transcurso de estos últimos 10 años. Sí. Y tiene que ver con la crisis política permanente, ¿no? Una crisis política generada desde el Congreso de la República por el partido justamente de Fujimori, que nunca aceptó sus derrotas, ¿no? Esta es la cuarta vez que lo intenta. Sí. Podría ganar, pero podría también perder, aunque sea por un voto, pero que pierda, es la voluntad de la mayoría de sectores populares. Y bueno, esa es la situación que se está teniendo, y no se piensa, de lo que también he estado consultando con otras lecturas, la posibilidad que queda ahorita va a ser muy lento el goteo, yo diría un micro goteo de actas, porque ya todas están casi en manos de los jurados electorales especiales, que son cuando algún acta ha sido impugnada, ha sido vetada, ha sido observada, ¿no? Ya sea por cualquier razón. Son cerca de 1.700 actas y pasan un proceso, algo así como judicial, ¿no? Una evaluación, claro. Una evaluación intensiva de ese jurado especial. Y en esa situación se está, ¿no? Luis, ¿nos puedes sintetizar cómo está Perú hoy
en términos de trabajo, de educación, de salud? ¿Cómo está el país hoy? Mal. La situación está muy crítica. El Perú siempre se le observa porque es lo que más propaganda hacen los gobiernos, cualquiera que haya sido estable o no estable, esos que duran 5 días o los que duran algunos meses en estos últimos años, y la propaganda lleva a que el Perú crece económicamente, cosa que es cierta. Sí. ¿No? Y si crece económicamente, pero se mantiene una población económicamente activa del 100% del PEA, el 70 a 75% es empleo informal, solo 20-25% tiene empleo, y con mucha volatilidad, porque esos porcentajes tienen límites, tienen bordes, donde hay gente que sale y entra de la formalidad, o sale y entra del empleo, entrando al subempleo o desempleo. Ese es un aspecto grueso, lo menciono con primer lugar, porque justamente eso es lo que, en una economía de mercado como la que tenemos, eso es lo que manda en las condiciones materiales que tiene la gente, ¿no? Porque acá la salud está privatizada, prácticamente. Hay salud pública, por supuesto. Sí. No hay esos seguros, ¿no? Pero esos seguros no son suficientes, tanto los de salud, que es la de empleo formal, o los del sistema, el seguro integral de salud, que es el sistema, digamos, público del Ministerio de Salud, y que es insuficiente, ¿no? Existen brechas inmensas en los servicios públicos, ya no solamente en salud, sino también en educación, en transporte, en vivienda, ¿no? En alimentación, ¿no? En Perú hay un grave problema de inseguridad, ¿no? de la población, que justamente teniendo el Perú está alcanzando el 50% de la pobreza en general, ¿no? Y algo así del 20% de la pobreza extrema, un poco menos del 20%. Y eso significa pues que la gente no tiene cómo comprar sus alimentos, no tiene cómo gastar en salud, en educación, en transporte, generando una crisis permanente en lo social, ¿no? En las condiciones de vida, en la parte social. Y el Estado no responde en función de eso, el Estado, los gobiernos no responden para poder solventar, de repente generando servicios públicos fuertes, ¿no? Atenciones en salud, en alimentación, como pueden ser comedores, o acá existe el vaso de leche, etcétera. No garantiza eso, es insuficiente realmente. Luis, como para hacerte una pregunta más, ¿cuál es la propuesta, ¿no? En este caso de Roberto Sánchez, que lo escuchamos el otro día, ¿no? Reivindicando políticas más activas para el pueblo peruano. Yo creo, claro, Roberto Sánchez es un psicólogo de origen partidario, de origen político de las izquierdas. En esta segunda vuelta se ha corrido un poco hacia el centro, ¿no? Es una izquierda centro en función de las alianzas que ha planteado. Sí. Y eso le ha permitido alcanzar, ¿no? Porque ni Keiko Fujimori tampoco tenía la posibilidad, ¿no? Tenían, entre los dos no alcanzaban el 30%. Sumando los dos no alcanzaban el 30%. Es verdad, creo que uno sacó 15, el otro 13, o sea, claramente el pueblo peruano no va a votar. Estaba totalmente disperso. Electoral que eran 35 partidos en disputas, imagínense, justamente porque en el Congreso de la República se fomentó eso, ¿no? Se dieron muchas facilidades para que quien pudiera juntar un número de firmas pueda postular, inscribirse y postular, atomizó, fragmentó todo eso y generó las condiciones para que esta situación se dé. Ahora Keiko, con un pueblo peruano sumamente temeroso y digámoslo así, asustado, ¿no? del susto del socialismo, del comunismo, del chavismo, del castrismo, porque eso es lo que fomenta la prensa acá en el Perú permanentemente, ha polarizado a tal punto que incluso eso no le permite tener un triunfo preciso a Keiko Fujimori, y la posibilidad de ambos está igual, ¿no? Es igual. De Roberto Sánchez se espera, como todo partido de centro izquierda o de izquierda, que incremente pues el gasto social, incremente la presencia del Estado, ¿no? Que reduzca las posibilidades de privatización de ciertos servicios públicos. Pero yo tengo un temor, y lo digo con total sinceridad y transparencia en mi criterio, mi pensamiento, y con la gente que siempre me escucha. Es una izquierda también funcional, ¿no? No creo que se salga del marco neoliberal o que haga poco para transformar esas bases en la economía peruana para que se convierta en
país más soberano, más autosuficiente, con desarrollo económico, industrial, que le permita salir de esa dependencia, por ejemplo, del dólar, o la dependencia de solamente ser exportadores primarios de minerales, metales y agroexportación de productos alimenticios que los peruanos ni comemos, ¿no? Como los espárragos o ciertos tipos de producción agroexportadora que solamente traen divisas para que luego el Perú tenga cierta soltura en las arcas, pero al final el presupuesto no se incrementa. ¿Y cómo es eso? Porque normalmente se incrementan las arcas, se generan procesos de ejecución presupuestaria, sí, y en el Congreso de la República siempre se exoneran a las grandes empresas mineras, agroexportadoras, de los impuestos que deben pagar. Entonces es una suerte de crecemos económicamente, pero no hay, digámoslo así, un ahorro significativo o una fuente de divisas significativa como para hacer una inversión fuerte en el desarrollo económico del país. Y eso es una situación que, reitero, la izquierda peruana no ha sabido en muchos años, yo diría décadas, saber solventar, ¿no? Y mantener siempre lo que yo llamo un funcionalismo, ¿no? Tenemos gobiernos de izquierda, aparentemente, como el de Humala, como el de Castillo. Sí. Ojalá que llegue Roberto Sánchez, pero que lamentablemente en el momento de operar el Estado, de manejar el Estado desde los niveles de gobierno, no tienen la solvencia como para, además que existe, y eso tampoco lo puedo omitir de decir, que hay fuerte presión siempre de los poderes económicos, de los poderes mediáticos, poderes fácticos realmente, no son poderes reales, no son poderes formales, mejor dicho, sí, pero que sí existen, ¿no? Y presionan fuerte, al punto de poder generarte golpes de Estado, como ha ocurrido y ocurre en todos nuestros países, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la comunicación acá con Mar del Plata. En algún momento te tenemos que llamar para que nos cuentes ahí la experiencia del sistema de salud también, que allá sí, tiene su particularidad, y veremos cómo sigue esto, lo que queda de este conteo, ¿no? para esta va a ser bien lento, sí. Microgotas como suele. Claro. Hemos estado en un goteo, ahora va a entrar al microgoteo, sí, esperando de que cada acta sea evaluada por los jurados especiales electorales. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Mar del Plata. Gracias. Un abrazo, un saludo para todos. Gracias, muy Luis. Amables. Gracias. Buenas noches. Hasta aquí pasó Luis Lasso, dándonos ahí un panorama de cómo está Perú y las expectativas que tiene, ¿no? Cabeza a cabeza. A veces nosotros tenemos, balanceamos, sí, diciendo, este camino parecería más correcto, y hasta ellos mismos también tienen esa cosa, claro, de esta bifurcación de la misma política, ¿no? Sí, de los partidos. Sí, claro, sí. Perú en 10 años 9 presidentes. Sí, yo lo que veo con esta Keiko Fujimori es un revival de los 90. Tal cual. Similar a lo que está sucediendo acá con sí, Menem. Y sí. Digo, es un calco, ¿no? La Zulema. Sí, una cosa así.